Hermano, que Dios les bendiga, qué bueno que podemos tener este tiempo para compartir juntos este estudio bíblico. Y bueno, les voy a pedir que se acomoden allí en su living, en la cocina, en el comedor, donde quiera que esté. Busque su Biblia, traiga su Biblia. Vamos a tener un tema muy lindo hoy, la función sacerdotal. Y hoy vamos a estudiar las tareas y las funciones del sacerdote. Y como primera parte vamos a definir la tarea también del sumo sacerdote. Así que, ¿qué les parece si oramos y entregamos este tiempo al Señor? Señor y Padre Celestial, una vez más queremos agradecerte por este precioso momento que tú nos das para compartir tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú el que nos dirijas desde el principio hasta el fin. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo obrando a través de tu palabra en nuestras vidas, que al final, Señor, de este estudio, cada uno de nosotros podamos salir animados y fortalecidos. Bendice, Señor, a cada persona que se nos une en esta tarde para compartir este tiempo juntos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Usted tiene la bendición y la oportunidad de compartir conmigo ahí el slide, y el tema que nos convoca es la función sacerdotal, tareas y funciones. Fíjense lo que primero quiero analizar con ustedes, cuál es la tarea del sumo sacerdote. Es un tema que ya lo habíamos visto, lo estudiamos el día domingo, lo estudiamos en otra oportunidad también, pero quiero que abran sus Biblias en Hebreos, el capítulo 9, el versículo 7, y dice: pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. En esta segunda parte, el sumo sacerdote era el responsable de entrar una vez al año, y dice no sin sangre. Él no podía entrar sin sangre porque debía ofrecer ese sacrificio por su pecado y por el pecado del pueblo. Ahora, en Hebreos el capítulo 9, el versículo 26 y 27 hasta el 28, allí vemos cómo una vez al año él tenía que entrar, y vemos cómo esta tarea fue hecha por el Señor Jesucristo como sumo sacerdote, pero una sola vez. Y entonces dice la palabra: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Fíjense que esta era la tarea del sumo sacerdote, y este pasaje del capítulo 9, el versículo 26, nos dice que fue necesario que Cristo tuviese que entrar. En esa oportunidad Él se presenta, dice, una sola vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. ¿Recuerdan ustedes ese acto, no es cierto?, donde la cortina se rasgó de arriba a abajo, y entonces eso era el símbolo de que la presencia del Señor, Él entraba a ese lugar santísimo, es una sola vez con sangre propia para ofrecer ese sacrificio en favor del mundo, y para que hoy todos podamos tener la posibilidad de ser hechos hijos de Dios a través de la fe. Y dice que alguna vez va a haber un tiempo más adelante que Él va a aparecer por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. En el siguiente pasaje nosotros vemos allí en Hebreos el capítulo 9, el versículo 6, allí vamos a ver la función del sacerdote. Dijimos que el sumo sacerdote tenía la función de entrar en el lugar santísimo una vez al año para que los pecados del pueblo sean perdonados. Pero ahora la tarea sacerdotal era que estos sacerdotes tenían que ofrecer todos los días los oficios del culto. Y dice este pasaje: y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Estas cosas dice que estaban dispuestas así. En esta primera parte del tabernáculo, los sacerdotes todos los días debían ofrecer continuamente, debían cumplir los oficios del culto.
Miremos lo que dice la palabra de Dios en lo siguiente. Ese sacerdote tenía ahora, por la misericordia de Dios, por la obra que Cristo hizo allí en la cruz del Calvario, ese sacerdote ahora tiene acceso a la presencia de Dios. Antes no tenía ese acceso. Dice Hebreos el capítulo 10, el versículo 19 al 22, nos está hablando de la manera en que ahora este sacerdote tiene acceso a la presencia de Dios. Dice, hermanos, teniendo esa libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino vivo y nuevo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Cuál era el acceso que tenía ahora este sacerdote, o cuál era la bendición que tenía ahora este sacerdote? En ese lugar santísimo, él no tenía la libertad de entrar. Pero dice la palabra de Dios que ahora, después que el Señor Jesucristo entra y presenta su propia vida, lleva su propia sangre y se presenta ante el Padre, al entrar a la presencia de Dios, Él abre un camino nuevo y un camino vivo, y Él es la puerta para que ahora estos sacerdotes puedan entrar detrás de Él y acercarse y tener esa comunión con Dios y brindar ese servicio de sacrificio al Señor, a Dios mismo, a través de su Hijo Jesucristo. Ahí dice que teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Qué importante es que ahora estos sacerdotes que no tenían acceso a la presencia de Dios, ahora ellos tienen ese acceso a la presencia de Dios y pueden presentar ese sacrificio todos los días a la presencia de Dios. ¿Quiénes son los sacerdotes que deben anunciar o que anuncia el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento tenemos en el libro de Primera Pedro, el capítulo 2, el versículo 9, encontramos que la Biblia dice: ahora vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quiénes son hoy esos sacerdotes que deben ofrecer ese sacrificio diariamente ante la presencia de Dios? Dice este pasaje que cada uno de nosotros ahora somos real sacerdocio. ¿Cuál es nuestra función? Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Como sacerdote, la función que tenemos nosotros ahora es que tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que tú y yo somos sacerdotes hoy que podemos anunciar esas virtudes. Vamos a analizar un poquito cuáles son las tareas que tenemos nosotros, cada uno de nosotros como sacerdotes. El creyente es alguien que ofrece un sacrificio completo. La palabra de Dios allí en Mateo 20, 28 nos muestra, en este pasaje, el Señor Jesucristo nos está enseñando cuál es la posición que Él tiene. Fíjense que en este pasaje dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. El Señor Jesucristo, como hombre, pero sin pecado, ahora está tomando esa posición de sacerdote, aquel que puede ofrecer un sacrificio completo. Y entonces, ¿cuál es la tarea que Él nos recomienda que debemos hacer ahora nosotros como sacerdotes? Dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate por muchos. Él es nuestro sacerdote y Él vino para servir. O sea, ¿cuál es la tarea que tú tienes y que yo tengo como hijo de Dios? Tenemos esa función sacerdotal como cristiano de servir.
¿En qué área vamos a servir? Miremos un poquito algunos pasajes que nos va a dar algunos principios de qué manera nosotros podemos ofrecer nuestro sacrificio a Dios, nuestro servicio a Dios. En primer lugar, y lo primero que debemos ofrecer, es nuestro propio cuerpo viviente como un sacrificio vivo ante la presencia de Dios. ¿Qué dice Romanos, el capítulo 12, el versículo 1 y 2? Busca allí en su Biblia y acompáñeme en esta lectura. Es un pasaje que nos va a hablar de cuál es el sacrificio que tenemos que ofrecer hoy como sacerdotes. La palabra clave en el versículo 1 es renovar, entre el 1 y 2, ¿no es cierto? La palabra clave nos da el tema, ¿no es cierto?, allí para entender. Fíjense que dice, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo aquí nos está explicando cuál es el servicio sacerdotal cristiano. Lo primero que debemos ofrecer es nuestro cuerpo viviente. Dice, por esa misericordia de Dios, por esa gracia de Dios que Él nos ha rescatado, hoy, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, lo primero que debemos sacrificar es nuestro cuerpo, dar ese sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que al decir que es vuestro culto racional, significa que es una actividad de todos los días, o una actividad diaria. ¿Qué debo hacer? Debo empezar a sacrificar aquellos malos hábitos, aquellas malas costumbres, aquel pecado que yo traía en mi vida. Hoy debo sacrificar por amor a Cristo. ¿Y cómo lo voy a hacer? El versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo voy a renovar mi mente? A través del nuevo conocimiento de la palabra de Dios. Hoy como sacerdote tengo que empezar a estudiar la palabra de Dios para entender cuáles son aquellas verdades que ahora deben manifestarse en mi vida. Si antes hacía, ¿no es cierto?, mentía, hoy debo no mentir. Si antes andaba detrás del pecado, de la inmoralidad, hoy debo sacrificar eso y dejar eso. Como sacerdote debo presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de la renovación del conocimiento de la palabra de Dios. Todos los días voy a ir aprendiendo verdades de la palabra de Dios y eso va a hacer que mi mente vaya cambiando ese entendimiento y vaya comprendiendo las verdades de Dios y voy a ir comprobando cuál es la verdadera voluntad de Dios, esa voluntad agradable y perfecta. O sea que no conocía hasta ahora, ¿no es cierto?, cuáles son los principios que debe regir en mi vida cristiana. Pero ahora la tarea que tengo como sacerdote es aprender de qué manera debo presentar mi cuerpo ante la presencia de Dios. Y a través del conocimiento de la palabra voy a entender cuáles son los malos hábitos y los pecados que debo apartar de mi vida. Filipenses, el capítulo 2, el versículo 17, es un pasaje que nos habla, ¿no es cierto? El apóstol Pablo nos da el ejemplo como apóstol, como ministerio apostólico, cuál era el sacrificio que él hacía como sacerdote y como hijo de Dios. Dice, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. ¿Qué significa la palabra libación? Es ese líquido derramado sobre el suelo en honor a un dios pagano. En la antigüedad se celebraban muchas ceremonias a los dioses, ¿no es cierto? Y se echaba o se derramaba aceite o perfumes a los dioses, se le traía esos perfumes. Y ese perfume derramado al dios y que era caído en el suelo, echado al suelo, en honor a ese dios, ¿no es cierto? A eso le llamaban libación. A ese aceite que fue traído para ofrecer a ese dios como honrándole, ¿no es cierto? Pero había una parte que caía en el suelo, entonces eso lo llamaban libación. Y dice Pablo aquí que aunque ese sacrificio y ese servicio que yo ofrezco para el crecimiento de ustedes
sea tomado, no sea tomado en cuenta, sea echado, sea desperdiciado o no sea valorado, de todas maneras, yo como sacerdote debo ofrecer con gozo y con alegría y con regocijo ese servicio. O sea que debemos ofrecer nuestro propio cuerpo como sacrificio, como servicio a Dios todos los días. Como sacerdote debemos ofrecer también, ¿no es cierto?, ese sacrificio personal. Y Pablo nos habla mucho de esto, y allí en la segunda carta de Timoteo podemos encontrar el pasaje donde Pablo habla de cómo él ofreció su vida en sacrificio. Dice en 2 Timoteo capítulo 4, el versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo ofreció su propia vida en un sacrificio personal, ¿cierto? En ese sacrificio personal, como sacerdote, él estuvo dispuesto a entregar su vida. Él estaba sabiendo que iba a tener que entregar su vida, pero él estaba preparado para hacerlo. O sea, nosotros, tú y yo como sacerdotes del Señor, tenemos que estar preparados para, hasta si es necesario, entregar nuestra propia vida. ¿Qué dice Santiago, el capítulo 1, el versículo 26 y 27? Dice este pasaje: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Fíjense lo que dice. ¿Cuál es el sacrificio que habla Santiago? En primer lugar, dice, el sacrificio que debemos hacer es aprender a refrenar nuestra lengua. En otras palabras, ¿no es cierto?, nos está diciendo no podemos ser chusma en nuestro lenguaje habitual. Dice, hay un esfuerzo, un sacrificio que tenemos que ofrecer a Dios, y que cuando tú aprendes a refrenar tu lengua, a hablar verdades, a hablar con respeto, a hablar con amor, a valorar a los demás, ¿no es cierto?, a no hablar mal de los demás, estás ofreciendo un sacrificio personal como sacerdote al Señor Jesucristo. Y el versículo 27 habla, ¿no es cierto?, de que dice, ¿qué es lo segundo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que ofrece un sacrificio también y que nosotros como sacerdotes debemos ofrecer? Es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Aquellas personas, ¿no es cierto? Hoy en día tenemos muchas familias disfuncionales, muchos niños, ¿no es cierto?, que son huérfanos, a veces de padre, a veces de madre, a veces aunque viven como huérfanos abandonados. Nosotros tenemos que hacer como sacerdotes ese trabajo, ese sacrificio de brindar ese apoyo a estas familias. ¿No es cierto? Sea un apoyo espiritual, sea un apoyo de consejería, sea un apoyo económico, no importa cuál es la necesidad que tenga, tenemos que aprender como sacerdotes a ofrecer ese sacrificio personal a la vida de estas personas y a entender cuando ellos están en tribulaciones y poder compartir con ellos esos momentos para animarlos y fortalecerlos. Ese es un sacrificio sacerdotal. Pero también debemos aprender a guardarnos sin manchas del mundo. Y es importante que aprendamos, ¿no es cierto?, a guardar nuestra vida en sacrificio al Señor sin manchas del mundo. ¿Qué otra cosa debemos hacer? San Juan, 1 Juan, el capítulo 3, el versículo 16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Esta es una tarea importante que debemos hacer como sacerdotes. Es un sacrificio personal que debemos hacer. Dice, en esto conocimos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Paradójicamente, San Juan 3:16 coincide, ¿no es cierto?, con el versículo que es el corazón de la Biblia, donde nos muestra que el gran amor de Dios fue derramado a través de su Hijo Jesucristo, entregando Él su vida por cada uno de nosotros. Ese gran amor, ¿no es cierto?, que permitió que Él nos manifestara entregando su propia vida. Ahora aquí dice que Él, también nosotros, debemos poner nuestra vida por los hermanos.
¿Cuál es el oficio sacerdotal que aquí nos está recomendando el apóstol Juan? Es poner nuestra vida en favor de nuestros hermanos. Ojalá que cada uno de nosotros podamos aprender y entender que estas son actividades que debemos desarrollar diariamente como sacerdotes, poner nuestra vida en favor o en servicio de nuestros hermanos. Pero hay algo más que debe hacer un sacerdote. Saben que como sacerdote tenemos la responsabilidad de ofrecer la alabanza a Dios. ¿Qué significa esta alabanza? Veamos allí en Hebreos el capítulo 13, el versículo 15. Hebreos el capítulo 13, el versículo 15. Este pasaje nos habla de ese sacrificio del creyente sacerdote. Dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, o sea, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Este sacrificio que debemos hacer como sacerdote, como cristiano, como creyente, ¿no es cierto? Este servicio que debemos brindar al Señor deben ser frutos de labios que confiesen su nombre. Cada vez que nosotros alabamos al Señor o que cantamos, que adoramos al Señor, el propósito de nuestros labios debe ser confesar el nombre del Señor Jesús. Un grupo de alabanza en la iglesia, ¿no es cierto?, cuando canta y alaba al Señor, esto es lo que está haciendo. Está llevando a la iglesia a un tiempo para que ellos con sus propios labios, como dice aquí, con sus frutos de labios, confiesen el nombre del Señor, ¿no es cierto? Y esto es parte de la tarea sacerdotal, ofrecer ese sacrificio de alabanza a Dios para que toda la iglesia juntos podamos alabar, podamos honrar, podamos glorificar y podamos confesar el nombre del Señor Jesús a través de estas canciones, a través de esta adoración o a través del tiempo que le dedicamos a cantar juntos. Fíjense lo que dice Efesios el capítulo 5, el versículo 18 al 21. Este es un versículo conocido, pero nos habla de la alabanza, de la tarea sacerdotal que tenemos cada uno de nosotros como cristianos de alabar a Dios. Y dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante que nosotros como sacerdote, nuestra alabanza no debe haber disolución. Y saben que ese concepto me tomé el trabajo de investigar qué significa disolución. Y es esa acción de disolver, de sacar esa esencia, de mezclar. O sea, es el efecto de alivianar ese contenido. O sea, no le damos contenido. Por ejemplo, si estamos hablando del vino, es el vino mezclado con agua, ¿no es cierto? Le alivianamos la calidad de ese vino. Pero ¿por qué se toma el tiempo de hablar de la embriaguez? Porque fíjense que la embriaguez, eso es lo que hace. ¿Qué hace una persona embriagada o borracha? Ellos, ¿no es cierto?, tienen este problema de disolver sus acciones. Tienen este efecto de alivianar ese contenido y esa seriedad de sus acciones. En un momento un borracho puede estar ebrio y puede estar contento, y los demás comparten con él y se divierten de él o se divierten con él. Pero hay a otros que le causa un efecto contrario, que se ponen nervioso y agresivo, ¿no es cierto? Y en la medida que se emborrachan, pues actúan con agresión. Aquí el apóstol está tomando este ejemplo, que no podemos actuar de esa manera. No podemos actuar en disolución, con esa acción de disolver o con esa acción de ese efecto de alivianar el contenido, el concepto que significa la alabanza, como un borracho que no sabe lo que está haciendo, que es inconsciente en lo que está haciendo. ¿Qué debemos hacer? Honrar y glorificar el nombre del Señor. Como decía Efesios, ¿no es cierto? Esos frutos de labios que honren y glorifiquen su nombre. Eso debe llevar nuestra alabanza. Y fíjense cómo debemos alabar. El apóstol ahí nos da una lección de cómo debe alabar el Hijo de Dios o el sacerdote. En primer lugar, con salmos.
En aquel tiempo había muchos cristianos hebreos, ¿no es cierto?, que conocían los salmos y que su alabanza, su manera de honrar y alabar a Dios era a través de los salmos. Y él le está diciendo, pues está bien que ustedes alaben a Dios a través de esos salmos, ustedes que conocen, honren y glorifiquen a Dios, que de vuestros labios salgan esos frutos de alabanza a través de esos salmos. Pero también, dice, ustedes pueden alabar al Señor con himnos, con canciones, ¿no es cierto?, que han sido preparadas y diseñadas y armadas con la melodía para poder honrar y con el contenido que honre y glorifique a Dios. Pero también podemos hacerlo con cánticos espirituales. ¿Qué son esos cánticos espirituales? Son esas frases que salen de tu corazón, de un corazón agradecido a Dios, de un corazón que honra y glorifica al Señor. Son esas palabras que salen de tu corazón dirigidas por el Espíritu, por ese milagro que Dios hizo en agradecimiento a Dios, por esa bendición de quién es Dios, por esa acción de gratitud que tú tienes en tu corazón. Pero también dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Aquí me hace pensar que entramos nosotros, aquellos que tenemos muy mala voz, ¿no es cierto?, para cantar y no queremos que nadie nos escuche. Entonces, alabamos al Señor y honramos al Señor en nuestros corazones. Disfrutamos esa alabanza que lo hacen algunos o otros hermanos que tienen ese don y ese talento, pero nosotros en nuestro corazón lo disfrutamos. No lo podemos hacer como ellos, no tenemos ese don, ese talento, esa capacidad, pero sí podemos disfrutar y podemos alabar junto al Señor en nuestro corazón y podemos expresar esa grandeza de Dios, ¿no es cierto?, a través de esas verdades que están ofreciendo ese grupo de alabanza o ese hermano que está ofreciendo esa alabanza. Entonces, de alguna manera el apóstol aquí nos está enseñando qué es la verdadera alabanza. Y tú como sacerdote debes ofrecer esa alabanza a Dios, con salmos, con cánticos, con alabando al Señor, con canciones, con expresiones de alabanza, de gracia, de actitudes de tu corazón, frases, ¿no es cierto?, que salen por todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Dice el versículo 20, dando gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pueden salir de nuestro corazón también esa alabanza de gratitud, ¿no es cierto?, dando gracias a Dios por todo lo que Él hizo por nosotros. Esta es la función que nosotros tenemos como sacerdote. Así que tú puedes tomar apunte y leer estos pasajes y meditar en ello, ¿no es cierto? Hoy tenemos esa función que podemos ofrecer como sacerdotes hacia Dios. Gracias a Dios que tenemos la bendición, ¿no es cierto?, de entender a través de la palabra de Dios cuál es nuestra función. Y yo quiero dejar hasta aquí, porque la próxima vez, el próximo tema, el día lunes, vamos a compartir con ustedes esta tarea que tenemos como sacerdote de ofrecer nuestros bienes. ¿Cómo ofrecemos nuestros bienes a Dios como sacerdote? ¿Cómo ofrecemos nuestros servicios? Y cómo ofrecemos nuestra intercesión también. O sea, la próxima vez vamos a estudiar cómo los sacerdotes, tú y yo, siendo sacerdote, podemos ofrecer nuestros bienes, nuestro servicio y nuestra intercesión al Señor. Quiero decirte, volvamos al pasaje central, que es 1 Pedro 2:9, y quiero recomendarte que leas este pasaje y puedas ahora entender. Ahora tienes la bendición de haber sido escogido por Dios para ser un sacerdote, para anunciar las virtudes, esas verdades que hemos aprendido, que tenemos que ofrecer a Dios como sacerdotes, como servicio a Él, como entrega a Él, ¿no es cierto? Y gracias a Dios que tú y yo tenemos ese privilegio que hacer. Espero que Dios te bendiga y espero que hayas entendido este tema y que juntos podamos seguir compartiendo la próxima.